Procesamiento de datos. Introducción. El procesamiento de datos significa eficiencia en la organización de los datos. La clave es la tarjeta perforada. De este rollo de papel la máquina imprime y corta las tarjetas. El tamaño de las tarjetas y la calidad del papel están rigurosamente controlados. El grueso es de 7 milésimos de pulgada, o sea, aproximadamente 0,2 de milímetro. En esta parte de la máquina entra el papel y pasa más allá del cilindro impresor. Tarjetas con diseños distintos requieren cilindros distintos. Aquí las cuchillas separan la tarjeta impresa. Este es el producto terminado. Ya que la eficiencia de las máquinas procesadoras depende en gran parte de la precisión de la tarjeta, se hacen revisiones constantemente. El tamaño es 18.43 por 7.12 centímetros y hay muy poco margen de tolerancia. Las tarjetas vienen en varios colores y combinaciones de ellos. Esto sirve solamente para diferenciarlas en el archivo y operaciones semejantes. Aquí vemos cómo un clasificador separa las tarjetas. Obsérvese que se apilan según su color. La separación no tiene que ver con el color, ya que la máquina no distingue colores. Cada tarjeta ha sido programada o perforada en la misma forma para cada color. La máquina la separa únicamente de acuerdo con las perforaciones hechas en la tarjeta. Algunas tarjetas tienen un corte en la esquina para que se puedan alinear correctamente. El corte en la esquina ayuda a mantener la pila en orden para que las tarjetas no entren a la máquina incorrectamente. Hay 80 columnas a lo ancho de la tarjeta. Cada una está numerada y dividida en 12 filas. La fila de abajo es la novena. Y contando hacia arriba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Arriba de este aparece la fila 11 o X. Y a lo ancho de la parte superior, la fila 12. Esto da un total de 12 veces 80 columnas, lo que hace posible que la tarjeta tenga 960 distintas posiciones de perforación. La fila de abajo es la novena y se le llama el borde del 9. La fila de arriba es la 12ª y se le llama el borde del 12. Las tarjetas se pueden meter a diferentes máquinas, ya sea por el lado del borde del 9 o por el del 12. La fila 12 y la fila 11 se utilizan únicamente para perforaciones de zona. La fila 0 se puede usar para dígitos o como una zona. Los dígitos se registran en las tarjetas por medio de agujeros perforados en las posiciones marcadas para perforar dígitos, de 0 a 9. Por ejemplo, si vamos a transferir a una tarjeta 243.478, el 2 se perforaría en la primera columna, el 4 en la segunda, un 3 en la tercera columna, y así sucesivamente hasta el dígito 8 en la sexta columna. Para presentar cada letra del alfabeto se necesita una combinación de 2 agujeros. Esto se debe a que las 26 letras del alfabeto no se pueden acomodar en una sola columna de la tarjeta. Es aquí donde se usan las reglas de zonificación. La fila 12 es la zona de perforación que se emplea con las primeras 9 letras, de la A a la I.
El otro agujero se perfora según el orden de la letra. Por ejemplo, para indicar A, se perfora una columna en la fila 12 y más abajo se perfora el 1. Para B, se perforan el 12 y el 2. El segundo grupo de 9 letras, de la J a la R, se indica utilizando la zona 11. Las últimas 8 letras, de la S a la Z, ocupan la zona 0. Aquí hay una excepción. La S se perfora 0 y 2. Terminamos así con la Z como 0 y 9. Sonificar es una operación sencilla, pero para que sea eficaz se deben poder reconocer enseguida los valores numéricos de cada letra. Para recordar, memorice. 11-4, 12-5, 11-4, 11-6, 11-9, 12-9, 0-9 y 12-5. Las principales divisiones vienen siendo entonces A, J y S. Es el mismo alfabeto de siempre, pero con valores numéricos. Los signos que no son alfabéticos o numéricos se llaman signos especiales. Se representan en varias combinaciones y se ajustan a los teclados diferentes. La tarjeta perforada sirve tanto como una unidad para almacenar información, como para transmitir la información conforme se mete la tarjeta a las máquinas procesadoras. Nosotros leemos la tarjeta con los ojos. La máquina lee la tarjeta por medio de las perforaciones. Utiliza un rodillo de contacto A y un cepillo B. En algunas máquinas la tarjeta C pasa entre 80 de esos cepillos y el rodillo de contacto. Al rodillo de contacto se le suministra constantemente una corriente eléctrica, y al pasar una perforación por debajo del cepillo, este hace contacto con el rodillo, completándose así el circuito. Pero cuando no hay perforación, la tarjeta actúa como aislador entre el rodillo de contacto cargado y los cepillos de alambre. Cada impulso tiene su tiempo de duración, de modo que la perforación del agujero 9 se distingue de la del 8, la del agujero 7 de la del 6 y así sucesivamente. El impulso que se crea al hacer contacto dos tarjetas no lo registra la máquina. Si en una columna hay dos perforaciones, se hacen dos contactos y cada uno de los contactos tiene un tiempo de duración distinto. Estos impulsos, de duraciones diferentes, se convierten entonces en la salida, forma o función deseada. La tarjeta se debe organizar para que contenga los datos. Las columnas se dividen en grupos llamados campos. Un campo puede ser desde 1 hasta las 80 columnas, y esto depende del número de columnas que sean necesarias para contener la información que se va a registrar. Por ejemplo, el empresario que desee registrar únicamente el nombre, número y teléfono del empleado, dividiría la tarjeta en 3 campos principales. El campo del nombre tendría que ser, por necesidad, el más amplio, para que pueda caber cualquier apellido por largo que sea. El número de teléfono sería de 7 cifras. Y el campo para este propósito se ajusta a esta cifra. El campo correspondiente al número del empleado se ajusta de acuerdo con el potencial de crecimiento de la compañía. Si la compañía tiene 3.000 empleados
y es dudoso que emplee más de 9.999, el campo deberá ser solamente de 4 columnas. A menudo se utilizan abreviaciones o claves. Una fecha se codifica con su equivalente numérico y necesitará 6 columnas. En lugar del 6 de abril de 1967 se leerá 6467 en números. Todas las columnas deberán estar perforadas para que aparezcan ceros antes del 6 y del 4. Si la compañía evalúa los registros y los puestos de sus empleados con un sistema que utilice signos alfabéticos, se puede combinar una gran cantidad de información en una sola columna de la tarjeta. El agrupamiento de columnas de la tarjeta sirve para organizar la información del mismo modo que se hace en una hoja del libro mayor. Para diseñar una tarjeta debe organizarse la información específica que se va a registrar. Por ejemplo, tomemos el caso de la estudiante Luisa Martin. ¿Cuáles de sus datos debemos registrar? Su número de estudiante, apellido, primer nombre y algunos datos estadísticos como sexo, número de clase, edad, número de teléfono y dirección. Como otros estudiantes también van a tener tarjetas, el formato debe ser el mismo, para que toda la información pueda estar lista para sacarse rápidamente en cuanto se necesite. Este formato es el orden de los campos. El primer campo es para la clave de la tarjeta. Posiblemente se hagan otras tarjetas para Luisa y debemos poder distinguirlas. El campo del número del estudiante se coloca a 5 columnas porque el total del número puede pasar de 10.000. Sigue el apellido, Martin. Para este dato se da un espacio de 15 columnas. Y un espacio de 10 columnas para el primer nombre. Este margen de tolerancia sirve para los casos de nombres largos. Se utilizan 2 abreviaturas para designar el sexo, y por lo tanto un campo de una columna será suficiente para el campo M o F del sexo. El número de la clase consiste en grado, materia y año, y necesita un campo de 5 columnas. La edad puede limitarse a 2 columnas. Los números telefónicos son de 7 dígitos. Se dejan 25 columnas para la dirección. Y así hemos diseñado una tarjeta. Organizada en campos, la tarjeta ya se puede perforar para que contenga la información requerida.